Vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio de razonamiento y para entender bien lo que son las integrales. Bueno, nos dice que f de x es una función, f grande de x es una función que es la integral entre 0 y x de una función f pequeña, ¿vale? Y nos pregunta si f grande de alfa es 0. Esa es nuestra primera pregunta, f de alfa. ¿Y f de alfa a qué será igual? Pues es la integral, vamos a sustituir aquí, entre 0 y alfa de f de t diferencial de t. Es decir, es la integral entre 0 y alfa de esta función. La integral entre 0 y alfa de una función, ¿qué es? La superficie que queda por debajo de la gráfica. ¿Vale? Hemos dicho que la integral de una función es la superficie que está comprendida entre la gráfica y el eje x. Por lo tanto, esa será f de alfa. Evidentemente, o sea, esto de aquí es f de alfa. Evidentemente, f de alfa es distinto de 0 porque esa superficie no es 0. Por lo tanto, la primera afirmación, la afirmación 1, es falsa. Vamos a ponerlo aquí, falsa. Falso. Vamos a la segunda afirmación. Nos dice, f' de alfa será 0. Bueno, pues vamos a ver f' de alfa. Aquí estamos. F' de alfa es 0. Bueno, pues f' de alfa es la derivada de esta función. Pero por definición, la derivada de la integral es la propia función, o sea que es f de alfa, ¿vale? ¿Y f de alfa es 0? Pues nos vamos a la gráfica. ¿Cuánto vale f de alfa? 0, ¿es cierto? Por lo tanto, la segunda afirmación es verdadero. Muy bien. Y nos vamos a la tercera afirmación. En la tercera afirmación nos pregunta si f es creciente entre 0 y alfa. Esto sobra, ¿vale? Esto. Si f es creciente entre 0 y alfa. Vale. Si f es creciente entre 0 y alfa, significa que f' es creciente, perdón, es positiva, no creciente, positiva, es mayor que 0 entre 0 y alfa. Bueno, pues vamos a ver f', pues que f' es f, ¿vale? Ya que la integral de f es f grande, así que la derivada de f grande tiene que ser la f pequeña. Bueno, pues estudiamos la función f entre 0 y alfa. ¿Qué le pasa a la función f entre 0 y alfa? ¿Cómo es positiva? ¿O cómo es la función? Es positiva, siempre va por encima del eje x. Bueno, pues si f pequeña es positiva y f pequeña es la derivada de f', quiere decir que f grande es creciente entre 0 y alfa. Por lo tanto, esa afirmación es verdadera. Y tendríamos resuelto el ejercicio. Sé que es un poquito, a lo mejor un poquito lioso, pero pensadlo tranquilamente y veréis cómo tiene toda la lógica. Y de esta manera también entendéis bien lo que es la derivada de una función. Si algún día retomamos las clases presenciales, pues lo podemos ver más despacito y me preguntáis lo que queráis, pero vamos. También podemos tener alguna sesión presencial y lo vemos, ¿vale?